Muy buenas tardes. Mi nombre es Ilsandreina Galíndez León. Pertenezco al segundo año en la Escuela de Derecho por Sistema Saya en la Universidad Fermín Toro. Hoy le vamos a hablar un poco del tema de las obligaciones en contrato en Derecho Romano. ¿Qué podemos decir que es una obligación jurídica romana? Que en Roma la obligación es obligare, que significa atar o amarrar. O sea, es cuando yo vendo una mercancía o X cosa y automáticamente estoy amarrando a la persona que me ha comprado, ¿verdad? El producto, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de la obligación, podemos decir que es el vínculo que tiene una persona con otra. También puede ser una persona con varias. Ejemplo, si yo vendo un producto pero a varias personas. Aquí en la lámina pueden ver, ¿verdad?, que las obligaciones es un vínculo que nos obliga a cumplir algo. O sea, tenemos que ser responsables de. Vamos a hablar un poquito sobre los elementos de la obligación en el derecho romano. Ok, los elementos tenemos el sujeto. Acuérdense que el sujeto es el sujeto activo, que vendría siendo el acreedor, ¿verdad? ¿Quién va a ser el acreedor? El que vende, el que tiene la mercancía o el producto y lo vende. Y está un sujeto pasivo, que viene siendo el deudor o debitor, ¿verdad? Que es el que tiene la obligación de pagar a. Aunque también el acreedor tiene su obligación en cobrar al acreedor. Y tenemos el objeto, que es la conducta o comportamiento que el deudor, ¿verdad?, tiene a favor del acreedor. Según algunos autores, ¿verdad?, el sujeto lo podemos resumir en el dare, ¿verdad?, que es cuando el deudor pasa sus cosas al acreedor. El facere, que es cuando el deudor está dispuesto a realizar la obligación, ¿verdad? Y tenemos el prestare, que es cuando el deudor está dispuesto a cumplir con el acreedor. Ok, tenemos unas clasificaciones de la obligación. Es por el sujeto, mancomunadas, por el objeto, tenemos específicas, genéricas, alternativas y facultativas. Ok, comenzaremos por el sujeto, ¿verdad? Cuando estamos hablando por el sujeto, nos referimos a que es cuando el sujeto determina la obligación. Y también está la manera, ¿verdad?, que puede ser indeterminada. O sea, cuando él determina la obligación es porque él viene y dice, bueno, tienes como decirle un plazo. La obligación culmina en. Cuando es indeterminado, podemos decir que es cuando el acreedor ignora quién es en quien le debe, o no sé, se le pasa por alto en qué momento es que tiene el deudor que cancelar esa deuda. Tenemos el unitario, que es cuando hay un solo deudor, un solo acreedor. Mancomunada. Estas se refieren que pueden haber varios deudores y a su vez acreedores. Y las mancomunadas también pueden ser pluralidad. Es decir, que es lo que decía anteriormente, que existen varios acreedores y varios deudores. Puede haber una pluralidad pasiva, que son varios deudores, y una pluralidad, ¿verdad?, activa, que son varios acreedores. Por el objeto, divisible e indivisible. Cuando hablamos de las divisibles, se pueden fraccionar sin perder la ausencia y el dinero. O sea, es decir, cuando hablamos de divisible, tenemos que tomar en cuenta que no podemos, ¿verdad?, olvidarnos que hay una deuda como tal, ¿verdad?, la podemos
fraccionar, pero de una manera que no nos olvidemos, sobre todo, cuánto es a nivel económico. Las indivisibles no se fraccionan y se puede perder hasta la ausencia de qué es lo que se está vendiendo. De repente yo vendí un bolígrafo, ¿verdad? Un lapicero, pero pierdo en sí qué es lo que perdí. Ok, tenemos las específicas que tienen como por objeto una cosa determinada. O sea, cuando hablo de la palabra específica es que determinan exactamente qué es lo que se vendió o la obligación en sí, que es el tema de realmente lo que estamos hablando. La genérica, que es cuando el deudor pierda el objeto de la obligación contraria y tendrá que pagar por algo que, aunque no sea lo mismo, debe tener el mismo valor. La alternativa existe cuando hay prestaciones y el deudor cumple con esas obligaciones, ¿verdad? Y la facultativa, que el deudor puede perder tanto la primera parte, ¿verdad? Y a su vez las prestaciones que le pueda haber dado, pues. La facultativa tengo un poquito de inconsistencia, pero yo sumo que cuando el deudor pierde es porque ya automáticamente ha pasado, como quien dice, el tiempo determinado de su obligación, y ahí tendría que, como quien dice, él ver la manera de cómo cancela esa obligación. Ok, hablemos un poquito de cómo genera las obligaciones judiciales, ¿verdad? A los juristas, pues. Ok, comencemos con lo que es el contrato. El contrato se realiza para ver de una u otra manera cómo realmente se cumple la obligación entre ambas partes, ¿verdad? Hay un cuasi contrato que se denomina así, ya que va a llegar a ser un contrato del todo que ya no tiene consentimiento como tal. O sea, se llama cuasi contrato porque se puede o no se puede realizar. Ok, en resumen, desde tiempos anteriores, ¿verdad? Ya se existían obligaciones por el sistema de trueques, como dije al principio. Siempre había una persona que quería obtener algo y la única manera era adquiriéndolo, ¿verdad? Por medio del acreedor. El acreedor tendría que ver siempre la manera de cómo hacer cumplir esa obligación. Pero si yo como acreedor no cumplo mi primera obligación, que es la de cobrar, no puede el deudor también cumplir con su obligación. Por eso, como le dije en un principio, de ahí, por medio de los trueques, comienzan más que todo en épocas de Roma lo que podíamos decir los impuestos. Había la manera de cómo cobrar los impuestos. Anteriormente no se cobran como ahora, ¿verdad? Pero una de las maneras era, si tú no tienes dinero, puedes pagarlo, bien sea con tus propiedades, bien sea con tu cría a nivel de animales, bien sea con tu cosecha, o en tal caso, muchas veces hasta con sus propias hijas o mujeres. Y si no tenían esto, ninguna de ambas, sino hijo, entonces agarraban el hijo para utilizarlo como esclavo de los romanos. Pero siempre había la manera de cómo cumplir esa obligación, ¿verdad? Como decía anteriormente, ¿verdad? Que desde ese momento es que comienza, si se puede decir de una u otra manera, es el comienzo de los impuestos. En la actualidad, para terminar,
no nos vamos a ir mucho atrás en lo que difiera a los tiempos de Roma, porque si se quiere actualmente, tú cumples igualitos tus obligaciones, bien sea por que vas a hacer pagaré, bien sea que firmas un contrato legal, bien sea que tienes un contrato pero a nivel moral, pero siempre uno intenta de cumplir sus obligaciones, no solamente como se hacía en tiempos de la antigua Roma, sino también perdón, de manera legal. Tomemos en cuenta que algo que no dije anteriormente, pero tomemos en cuenta que en Roma, cuando tú no cumplías tus obligaciones, muchas veces podías, ¿cómo se dice? Podías pagarlo con tu misma vida. Es decir, bueno, tú me debes, tú no me vas a cancelar, entonces mi forma de cobrarme va a ser por medio de la venganza. Y a veces, si no existía de parte y parte, ¿verdad? Un acuerdo como tal podría llegar hasta ocurrir el deceso de alguien. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Espero que haya sido entendible. Y gracias.